Hay ruidos que solo se escuchan cuando estás completamente solo, y a veces no vienen de este mundo. Bienvenido al canal donde el miedo cobra vida y las historias no siempre terminan bien. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like, suscríbete y prepárate. A veces pienso que la noche no es solo la ausencia de luz. Es como si fuera un velo que cubre cosas que no deberían estar ahí. Cosas que esperan el momento exacto para mostrarse. Cuando trabajas de madrugada, cuando las calles están vacías y el silencio se vuelve tan denso que casi lo puedes tocar, empiezas a darte cuenta de que hay algo más. Algo que observa, algo que espera, y lo peor de todo es que nunca sabes cuándo va a decidir que es tu turno de verlo. Esta es mi historia, y ojalá nunca tengas que vivir algo parecido. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y llevo casi 4 años manejando para Uber en los turnos de noche. Sé que suena extraño que alguien escoja trabajar cuando todos duermen, pero las propinas son mejores y el tráfico es casi nulo. Además, siempre fui de esos que prefieren la noche al día, o al menos eso creía antes de lo que me pasó. Todo comenzó un jueves de octubre del año pasado. Recuerdo la fecha exacta porque era 2 días después del cumpleaños de mi hija. Había trabajado tiempo extra para comprarle su regalo y estaba cansado, pero necesitaba el dinero. Mi esposa siempre me decía que dejara ese trabajo, que buscara algo de día, algo más normal. Pero yo le respondía que estaba bien, que no pasaba nada, que equivocado estaba. Esa noche salí como siempre a las 11. El aire estaba frío y había una niebla ligera que hacía que las luces de la calle se vieran borrosas. Conecté la aplicación y esperé el primer viaje. Los primeros 2 fueron normales. Una pareja que salía de un bar, un señor que volvía del trabajo. Cosas de siempre. Pero el tercer viaje fue diferente desde el principio. La solicitud llegó a las 2:30 de la madrugada. La ubicación era en una zona que conocía bien, cerca del Parque Fundidora, pero en una calle que siempre me había parecido rara. Era de esas calles donde las casas están muy juntas y los árboles crecen tanto que cubren las luces. Acepté el viaje sin pensarlo mucho. El nombre del pasajero decía simplemente M. Nada más. Solo esa letra. Cuando llegué al punto no había nadie esperando. La calle estaba completamente vacía. Las casas tenían las ventanas oscuras y no se escuchaba ningún ruido. Ni perros ladrando, ni carros a lo lejos, nada. Solo ese silencio pesado que te hace sentir incómodo. Toqué el claxon suavemente y esperé. Pasó 1 minuto, luego 2. Estaba a punto de cancelar el viaje cuando vi una sombra moverse entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, quizá un perro o un gato callejero, pero la sombra era demasiado grande y se movía de forma extraña, como si flotara un poco sobre el suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La sombra se acercó lentamente a la calle, y entonces pude ver que era una persona. Era una mujer, vestía completamente de blanco, un vestido largo que le llegaba hasta los pies. Tenía el cabello negro, muy largo, que le tapaba casi toda la cara. Caminaba despacio, sin hacer ningún ruido, ni sus pasos se escuchaban. Eso fue lo que más me extrañó. Yo tenía la ventana un poco abierta y debería haber escuchado sus zapatos contra el pavimento, pero no había nada. Solo silencio. Se acercó a la puerta trasera del auto y se quedó ahí parada, sin moverse. Yo estaba paralizado. Algo dentro de mí me gritaba que arrancara el auto y me fuera, pero otra parte, la parte que necesitaba el dinero y que no quería parecer un cobarde, me hizo quedarme. Bajé un poco la ventana del copiloto y le pregunté si era ella quien había pedido el viaje. No respondió de inmediato. Se quedó ahí parada, con la cabeza agachada. Podía ver su respiración formando vaho en el aire frío, así que al menos sabía que era real, que no estaba imaginando cosas. Después de lo que pareció una eternidad, asintió con la cabeza muy despacio. Abrió la puerta trasera y se subió. El olor que entró con ella me golpeó como una pared. Era un olor húmedo, como a tierra mojada y algo más que no pude identificar. Algo dulce pero podrido al mismo tiempo. Me dio náuseas pero traté de disimular. Miré por el retrovisor tratando de verle la cara, pero su cabello la cubría completamente. Solo podía ver sus manos,
que estaban sobre su regazo. Eran manos muy pálidas, casi grises, con las uñas largas y sucias. Le pregunté cuál era su destino. La aplicación no mostraba ninguna dirección, lo cual era raro porque normalmente aparece automáticamente. Ella no contestó. Solo se quedó ahí sentada, completamente inmóvil. Empecé a sentir que el aire dentro del auto se volvía más pesado, más frío. Podía ver mi propio aliento. Volví a preguntarle, esta vez con más firmeza, tratando de ocultar el miedo que empezaba a crecer en mi pecho. Entonces ella levantó una de sus manos y señaló hacia adelante, hacia el final de la calle. Su dedo era largo y huesudo, y temblaba ligeramente. Decidí que lo mejor era hacer lo que me pedía. Arranqué el auto y empecé a conducir. La calle parecía más larga de lo que recordaba. Seguí avanzando, pero era como si no llegáramos a ningún lado. Las casas a los lados se veían todas iguales, con esas ventanas oscuras que parecían ojos vacíos observándonos. La niebla se había vuelto más espesa y apenas podía ver unos metros adelante. Encendí las luces altas, pero no sirvió de mucho. Intenté hacer conversación, cualquier cosa para romper ese silencio horrible. Le pregunté si vivía por la zona, si hacía frío afuera, cosas sin importancia. Pero ella no respondía, solo se quedaba ahí, inmóvil, con esa respiración lenta que llenaba el auto. Y ese olor se hacía cada vez más fuerte. De repente ella habló. Su voz era extraña, como rasposa y lejana, como si viniera de muy dentro de su garganta. Dijo que doblara a la derecha en la siguiente calle. Lo hice sin pensarlo. La calle nueva era aún más oscura. No había luces de alumbrado público y los árboles formaban un túnel sobre nosotros. Sentía que nos estábamos adentrando en algún lugar del que no podríamos salir. Miré de nuevo por el retrovisor y esta vez pude ver un poco más de su cara. Lo que vi hizo que se me helara la sangre. Su piel no era solo pálida, era como si estuviera húmeda, brillante. Y sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni nada, solo oscuridad. Me miraba fijamente a través del espejo, y entonces sonrió. Fue una sonrisa lenta, antinatural, que mostraba dientes que no debían ser tan largos ni tan afilados. Pisé el freno sin querer. El auto se detuvo de golpe en medio de la calle. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban sobre el volante. Quería decirle que se bajara, que este viaje se acabó, pero las palabras no me salían. Tenía la garganta completamente seca. Ella se inclinó hacia adelante, acercándose al espacio entre los asientos delanteros. Podía sentir su aliento en mi cuello. Era frío como el hielo. Susurró algo que no pude entender completamente, pero sonaba como un nombre. O quizá muchos nombres. Voces que se mezclaban con la suya. Cerré los ojos con fuerza y conté hasta 3. Cuando los abrí, aceleré el auto con todo lo que pude. No sabía hacia dónde iba, solo quería salir de esa calle maldita. El motor rugió y las llantas chirriaron contra el pavimento. Miré por el retrovisor esperando ver su reacción, pero ella seguía ahí, sentada en la misma posición, como si nada hubiera pasado, como si el auto no se estuviera moviendo. Seguí manejando a toda velocidad por calles que no reconocía. Todo se veía igual. Las mismas casas oscuras, los mismos árboles retorcidos, la misma niebla espesa. Era como si estuviera dando vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte. El reloj del tablero marcaba las 3:15, pero sentía que había pasado una eternidad desde que ella se subió. Entonces ella volvió a hablar. Esta vez su voz sonaba más cerca, más real, y eso de alguna manera era peor. Me dijo que siguiera derecho, que ya casi llegábamos. Pero no había nada adelante, solo oscuridad y más calle vacía. Le pregunté a dónde demonios la estaba llevando. Mi voz salió temblorosa y desesperada. Ella no respondió. Solo escuché algo que sonaba como una risa suave, casi como un susurro. De pronto el auto empezó a fallar. El motor tosió un par de veces y la velocidad bajó. Intenté acelerar pero no respondía. Las luces del tablero parpadearon y la radio se encendió sola. Pero no era música lo que salía de las bocinas. Eran voces.
Muchas voces hablando al mismo tiempo, llorando, gritando. Golpeé la radio tratando de apagarla, pero seguía sonando cada vez más fuerte. El auto finalmente se detuvo por completo. Estábamos en medio de una calle que no había visto nunca, aunque había vivido toda mi vida en esta ciudad. A un lado había un terreno baldío lleno de basura y escombros. Al otro lado había una barda muy alta con alambre de púas en la parte superior. No había casas, ni luces, ni señales. Solo ese lugar abandonado que parecía no pertenecer a ninguna parte. Traté de encender el auto de nuevo, pero no funcionaba. La llave giraba, pero el motor no respondía. Nada. Estaba completamente muerto. El silencio regresó. La radio se apagó de golpe y las voces desaparecieron. Pero ese silencio era peor porque podía escuchar la respiración de ella justo detrás de mí, más cerca de lo que debería estar. Me armé de valor y volteé para verla directamente. Ya no estaba sentada en el asiento trasero. Estaba inclinada entre los dos asientos, con su cara a centímetros de la mía. Pude ver cada detalle horrible de su rostro. Su piel no solo era pálida, estaba agrietada como porcelana vieja. Sus ojos negros no parpadeaban, solo me miraban con una intensidad que me atravesaba. Y su boca. Esa boca seguía sonriendo, pero ahora podía ver que sus dientes estaban manchados de algo oscuro. Abrió la boca más de lo que era humanamente posible, y de su garganta salió ese olor putrefacto que llenó todo el auto. Sentí que me ahogaba. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. Jalé la manija con todas mis fuerzas, pero no se movía. Las ventanas tampoco bajaban, estaba atrapado ahí con ella. Susurró mi nombre completo. Ricardo Méndez Torres. Lo dijo lentamente, saboreando cada sílaba. Y entonces dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se paralizara del terror. Dijo la dirección de mi casa, dijo el nombre de mi esposa, dijo el nombre de mi hija y la escuela a la que iba. Lo sabía todo. Todo sobre mí. Me dijo que había estado esperándome, que había esperado mucho tiempo a que yo pasara por esa calle, que ella había llamado al auto, que no fue casualidad. Nada de esto fue casualidad. Su voz se volvió más grave, más profunda, como si varias voces hablaran a través de ella. Me dijo que ahora yo le pertenecía, que había cruzado su calle, y eso significaba que había aceptado un pacto sin saberlo. Traté de gritar, pero no me salía la voz. Sentía una presión horrible en el pecho, como si algo me estuviera aplastando desde adentro. Ella extendió una de sus manos hacia mi cara. Sus dedos eran tan fríos que dolían al tocar mi piel. Recorrió mi mejilla lentamente, como examinándome, estudiándome. Sus uñas dejaban marcas rojas que ardían. Me dijo que cada noche, a partir de ahora, yo tendría que volver a esa calle. Que no importaba a dónde fuera o qué hiciera, siempre terminaría ahí. Que cada vez que encendiera la aplicación de Uber después de las 2 de la madrugada, recibiría su llamada. Y que si no iba, si trataba de ignorarla, ella iría a buscarme. Y no vendría sola. Vendría por mi familia también. Lágrimas empezaron a correr por mi cara. Le rogué que me dejara ir. Le prometí que haría lo que fuera. Le dije que tenía una hija pequeña que me necesitaba. Pero ella solo sonrió más ampliamente. Me dijo que lo sabía, que por eso me había escogido. Porque el miedo de un padre es el más delicioso de todos. Entonces, tan rápido como había aparecido, se alejó. Volvió a su posición en el asiento trasero. El auto cobró vida de repente. Las luces se encendieron. El motor arrancó solo. Pisé el acelerador sin pensarlo y el auto salió disparado. No miré atrás. No quería ver si ella seguía ahí o no. Manejé sin parar durante lo que parecieron horas. Finalmente reconocí una avenida principal. Estaba de vuelta en la ciudad real, en el mundo normal. Pero nada se sentía normal. Me dolía todo el cuerpo y seguía temblando. Revisé el asiento trasero. Estaba vacío. Pero el olor seguía ahí. Y en el asiento había manchas húmedas, como si alguien con ropa empapada se hubiera sentado ahí. Llegué a mi casa cuando apenas empezaba a amanecer. Mi esposa estaba dormida. Entré a la habitación de mi hija y solo la observé dormir durante largo rato, agradeciéndole a lo que fuera que estuviera bien.
Pero el alivio no duró mucho, porque sabía que esto no había terminado. Sabía que ella había dicho la verdad. Intenté dejar de trabajar de noche. Le dije a mi esposa que había conseguido un trabajo de día, aunque era mentira. Pero no importó. Cada noche, exactamente a las 2:30 de la madrugada, me despertaba. Y cuando abría los ojos, ahí estaba ella, de pie junto a mi cama observándome, sin moverse, sin decir nada, solo mirándome con esos ojos negros vacíos. Mi esposa nunca la veía. Seguía durmiendo como si nada. La primera vez grité. Mi esposa se despertó asustada preguntándome qué pasaba. Pero cuando señalé hacia donde ella estaba, no había nada. Mi esposa pensó que había tenido una pesadilla. Me abrazó y me dijo que todo estaba bien. Pero yo la seguía viendo ahí parada, sonriendo incluso mientras mi esposa me abrazaba. Después de eso dejé de gritar. ¿De qué servía? Pasaron las semanas y cada noche era lo mismo. Ella aparecía, me observaba, y yo sabía que estaba esperando a que volviera a esa calle. Dejé de dormir. Las ojeras bajo mis ojos se hicieron tan oscuras que parecían moretones. Bajé mucho de peso. Mi esposa estaba preocupada. Me rogaba que fuera al doctor, pero ¿cómo le iba a explicar lo que me pasaba? ¿Quién me iba a creer? Traté de resistirme. De verdad lo intenté. Pero era imposible. Cada día me sentía más débil, más cansado. Empecé a escuchar su voz durante el día también. Susurros suaves que venían de ninguna parte. Me llamaban, me decían que volviera, que cumpliera mi parte, que dejara de pelear contra lo inevitable. Una noche hace apenas 2 semanas no pude más. Mi esposa y mi hija estaban dormidas, eran las 2 de la madrugada. Tomé las llaves de mi auto y salí de la casa como un sonámbulo. Conecté la aplicación de Uber. Y ahí estaba. La solicitud. La letra M. La misma dirección. Acepté el viaje. Cuando llegué a la calle, ella ya estaba esperando. Se subió al auto sin decir nada. Esta vez no tenía miedo. O quizá tenía tanto miedo que ya no lo sentía. Era como estar adormecido. Empecé a manejar, y ella me guió por las mismas calles oscuras de antes. Pero esta vez seguimos más allá. Más adentro de ese lugar que no debería existir. Llegamos a una casa vieja al final de una calle sin salida. La casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una sola bisagra. Ella me dijo que bajara del auto, que entrara con ella, que ahí era donde vivía, donde todos vivían, los que ella había recogido antes que a mí. Bajé del auto. No tenía opción. Ella caminó hacia la casa y yo la seguí. Cuando crucé la puerta, el olor era insoportable, pero peor que el olor era lo que vi. Había gente ahí, o lo que quedaba de gente. Algunos estaban sentados en sillas rotas, otros estaban en el suelo. Todos tenían la misma mirada vacía, los mismos ojos sin vida. Me miraron cuando entré, pero no dijeron nada. No hicieron nada. Solo miraron. Ella se volteó hacia mí y me dijo que bienvenido a casa, que este era mi lugar ahora, que yo era parte de su colección, que cada noche vendría aquí, pasara lo que pasara, y que poco a poco, noche tras noche, yo me convertiría como ellos, como los otros que seguían ahí sentados, esperando que, no lo sé, quizá esperando que todo terminara de una vez. Intenté correr. Logré llegar a la puerta, pero mis piernas fallaron. Caí al suelo. Ella se acercó y puso su mano helada en mi frente. Todo se puso negro. Cuando desperté estaba de vuelta en mi auto, estacionado frente a mi casa. Era de mañana y mi esposa estaba tocando la ventanilla, preocupada preguntándome por qué estaba durmiendo en el auto. Le dije que me había quedado dormido después de una noche larga de trabajo. Ella me creyó, pero yo sé la verdad. Sé que cada noche, cuando todos duerman, voy a despertar con ese impulso incontrolable de ir hacia allá, de volver a esa casa. Y cada vez que vaya, voy a perder un poco más de mí mismo. Hace 3 noches dejé de sentir hambre. Hace 2 noches noté que mi piel estaba más pálida, casi gris. Anoche me vi en el espejo y por un segundo, solo por un segundo, mis ojos se volvieron completamente negros.
Mi esposa no se ha dado cuenta todavía. O quizá no quiere darse cuenta. Les estoy contando esto ahora porque sé que me queda poco tiempo. Pronto voy a ser como los otros, como esa gente sentada en esa casa esperando nada. Y cuando eso pase, yo también voy a empezar a buscar. Voy a pedir viajes en la aplicación. Voy a esperar en calles oscuras. Y algún conductor va a aceptar llevarme. Y el ciclo va a continuar. Si alguna vez trabajas de Uber de noche, si alguna vez recibes una solicitud de alguien cuyo nombre es solo una letra, si llegas a una calle vacía y ves a alguien vestido de blanco esperando en las sombras, no te detengas. No aceptes el viaje. Maneja lejos lo más rápido que puedas y nunca mires atrás, porque una vez que cruzas esa línea, una vez que abres esa puerta, ya no hay regreso. Vas a pertenecer a ese lugar para siempre. Y vas a arrastrar a otros contigo, quieras o no. Anoche cuando me desperté a las 2:30 no estaba en mi cama. Estaba parado junto a la cama de mi hija, observándola dormir, con una sonrisa en mi cara que no era mía. Y lo peor es que no recuerdo cómo llegué ahí. No recuerdo haberme levantado. Es como si algo más estuviera tomando control. No sé cuánto tiempo más puedo resistir. No sé qué va a pasar cuando finalmente me convierta por completo en lo que ella quiere que sea. Pero sé que va a pasar pronto. Puedo sentirlo. Así que esta es mi advertencia. Mi último intento de hacer algo bueno antes de que sea demasiado tarde. Tengan cuidado con lo que aceptan. Tengan cuidado con quién dejan subir a su auto, porque la noche esconde cosas que no deberían existir. Y una vez que te encuentran, nunca te sueltan. Ya son las 2 de la madrugada. Puedo sentir ese impulso creciendo otra vez. Las llaves de mi auto están llamándome. La calle me está esperando. Ella me está esperando. Y esta vez, creo que no voy a volver. Tomé las llaves con manos que ya no parecían mías. Mi esposa respiraba profundo en la cama, dormida, sin saber que esta sería la última vez que me vería como el hombre que era. Me detuve en el marco de la puerta de la habitación y la miré por última vez. Quise despertarla, decirle todo, advertirle, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Salí de la casa sin hacer ruido. El aire de la noche estaba helado, pero yo ya no sentía frío. Ya no sentía casi nada. Subí al auto y la aplicación ya estaba abierta, aunque no recordaba haberla tocado. Ahí estaba la solicitud. La letra M brillando en la pantalla. Mis dedos aceptaron el viaje sin que mi mente diera la orden. Manejé por las calles vacías de Monterrey. Todo estaba en silencio. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no tenía miedo. Había una extraña calma en mi interior, como si finalmente hubiera aceptado lo inevitable, como si una parte de mí ya hubiera muerto y solo quedara esto. Este cascarón manejando hacia su destino. Llegué a la calle. Ella estaba ahí como siempre, pero ahora podía ver cosas que antes no veía. Detrás de ella había otras sombras, muchas, todas vestidas de blanco, todas con el mismo cabello largo y oscuro, todas con esos ojos negros vacíos. Y reconocí algunos rostros, rostros que había visto en noticias, conductores desaparecidos, gente que salió a trabajar de noche y nunca regresó. Ella abrió la puerta y se sentó. Las otras sombras desaparecieron en la niebla. Empecé a manejar sin que ella dijera nada. Yo ya sabía el camino. Lo conocía como si siempre lo hubiera conocido. Como si estuviera grabado en alguna parte profunda de mi mente que ya no era mía. Llegamos a la casa. Esta vez entré sin resistencia. Los que estaban adentro me miraron y en sus ojos vacíos vi algo parecido al reconocimiento. Como si me dieran la bienvenida a un club al que nadie quiere pertenecer. Me senté en una de las sillas rotas. La madera crujió bajo mi peso. Ella se paró frente a mí y puso sus manos a los lados de mi cara. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Como si la última parte de Ricardo Méndez Torres, el padre, el esposo, el hombre que fui, se desvaneciera como humo. Y en su lugar quedó esto. Este vacío. Esta cosa que usa mi cara pero ya no soy yo. Cuando volví a mi casa era casi de día. Mi esposa estaba levantada llorando en la sala. Había llamado a mi teléfono toda la noche. Cuando me vio entrar corrió hacia mí, me abrazó, me preguntó dónde había estado.
La miré y quise decirle que corriera, que tomara a nuestra hija y se fueran lejos, pero en cambio sonreí, y sé que no fue mi sonrisa. Pasaron los días. Mi familia notó los cambios, pero no sabían qué hacer. Mi esposa lloraba seguido. Mi hija me tenía miedo, aunque trataba de disimularlo. Yo intentaba actuar normal durante el día, pero era como ver a alguien más usar mi cuerpo. Como ser un pasajero atrapado viendo todo desde lejos. Las noches eran peores. Cada noche volvía a esa casa. Y cada noche me sentaba con los otros. Y cada noche perdía un poco más de lo que quedaba de mí. Hasta que una noche, hace apenas 3 días, dejé de volver. No porque me hubiera liberado, sino porque ya no necesitaba ir. Ya era uno de ellos completamente. Ahora soy yo quien espera en las calles oscuras. Soy yo quien aparece en la aplicación con un nombre que no es nombre. Soy yo quien se sube a los autos de conductores cansados que solo quieren ganar un poco más de dinero, y los llevo a esa calle, a esa casa, y ellos se convierten en lo que yo soy ahora. Mi esposa finalmente se llevó a mi hija. Hizo bien. Pusieron mi foto en las noticias. Dicen que desaparecí, que me buscan, pero nunca me van a encontrar, porque el Ricardo que ellos conocieron ya no existe. A veces, en los momentos en que algo de mí todavía lucha por salir, voy hasta mi antigua casa. Me paro afuera, en la oscuridad, y observo las ventanas. Veo las luces encendidas en casas vecinas. Veo familias cenando, niños haciendo tarea, gente viviendo vidas normales que yo nunca voy a tener de nuevo. Y entonces siento ese impulso, ese hambre, la necesidad de que otros compartan esto conmigo, de que otros entiendan lo que es perder todo lo que eres. Y vuelvo a las calles. Abro la aplicación. Espero. Así que si estás leyendo esto, si estás pensando en trabajar de noche para ganar un poco más, piénsalo 2 veces. Porque yo también pensé que estaría bien, que nada malo podía pasar, que los monstruos no existían, pero existen, y ahora yo soy uno de ellos. La última vez que vi mi reflejo, hace 2 noches, mis ojos ya estaban completamente negros. Mi piel era del color de la ceniza. Cuando intenté sonreír, mis dientes se veían demasiado largos, demasiado afilados. Ya no me reconozco. Y pronto, ni siquiera voy a recordar quién fui. Esta es la última vez que puedo escribir esto. La última vez que algo de Ricardo todavía tiene control. Mañana, o quizá esta misma noche, esa última parte también va a desaparecer. Y solo va a quedar la cosa en la que me convertí. No hay escapatoria. No hay cura. No hay final feliz. Solo hay esto. Esta existencia eterna en las sombras, esperando, buscando, arrastrando a otros a la misma oscuridad que me tragó a mí. Si alguna vez ves un viaje con una sola letra como nombre, si llegas a una calle vacía y alguien vestido de blanco espera entre las sombras, si sientes ese olor a tierra húmeda y algo podrido, corre. No voltees atrás. No te detengas, porque si lo haces, vas a terminar como yo, atrapado para siempre en la noche que nunca termina. Y lo peor de todo es que una parte de ti va a seguir ahí adentro, gritando, rogando, observando cómo tu cuerpo hace cosas horribles y no puede detenerlo. Esa es la verdadera maldición. No desaparecer por completo, sino quedar atrapado, consciente, viendo cómo destruyes las vidas de otros como la tuya fue destruida. Son las 2:30 de la madrugada. Puedo sentirla llamándome. Puedo ver la aplicación brillar en mi teléfono. Alguien acaba de aceptar mi viaje. Ya voy en camino. Y quien sea que esté esperándome esta noche, lo siento mucho. De verdad lo siento. Pero ya no puedo detenerme. La noche me reclama. Y yo obedezco. Hay algo que siempre he creído firmemente, y es que el miedo no es solo una emoción pasajera que sentimos cuando vemos una película o leemos un libro. El miedo real, ese que te hiela la sangre y te hace dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo, ese miedo existe porque hay cosas que nuestra mente racional simplemente no puede explicar. Durante años trabajé en hospitales, y siempre fui una persona de ciencia, de datos, de explicaciones lógicas para todo.
Me burlaba de mis compañeras cuando contaban historias extrañas sobre pacientes que veían cosas, o sobre pasillos donde se escuchaban ruidos inexplicables. Yo pensaba que todo tenía una razón de ser, que la medicina y la ciencia podían responder cualquier pregunta. Pero esa forma de pensar cambió para siempre una noche de octubre, y desde entonces vivo con un peso en el pecho que nunca se ha ido del todo. Lo que voy a contarles no es ficción. Ojalá lo fuera. Esto me pasó a mí, y aunque han pasado años, todavía despierto en las madrugadas con el corazón acelerado, sintiendo que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Mi nombre es Gabriela Mendoza Santos y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 38 años y llevo más de 15 trabajando como enfermera. Siempre me gustó mi trabajo. Siempre sentí que era mi vocación ayudar a las personas en sus momentos más difíciles. Pero después de lo que viví aquella noche, ya nada fue igual. Ahora trabajo en turnos de día solamente, y aunque mis jefes me han ofrecido mejores pagos por cubrir las noches, siempre me niego. No puedo. Simplemente no puedo volver a estar sola en esos pasillos cuando cae la oscuridad. Todo comenzó cuando me asignaron al turno nocturno del Hospital General de la Zona Norte. Era un edificio viejo, construido en los años 70, con pasillos largos y estrechos que siempre olían a desinfectante mezclado con ese aroma particular que tienen los lugares donde la gente sufre. El hospital tenía 5 pisos, pero el cuarto piso era el más antiguo y el que menos se usaba. Ahí estaban las habitaciones de pacientes con enfermedades prolongadas, esos casos difíciles que requerían meses de tratamiento y cuidados constantes. Yo llevaba apenas 2 semanas en el turno de noche cuando empecé a notar cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños que trataba de ignorar. Una puerta que encontraba abierta cuando estaba segura de haberla cerrado. El elevador que se detenía solo en el cuarto piso aunque nadie hubiera presionado el botón. Las luces del pasillo principal que parpadeaban siempre a la misma hora. Las 3:15 de la madrugada. Yo me decía que eran problemas eléctricos, fallas del edificio viejo, nada más. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía que había algo más. Los pacientes del cuarto piso eran en su mayoría personas mayores. Había un señor de 82 años con problemas respiratorios severos, 2 mujeres con enfermedades crónicas que las mantenían conectadas a máquinas todo el tiempo, y un hombre de mediana edad que había sufrido un accidente cerebrovascular y llevaba 3 meses sin despertar del todo. Todos ellos requerían revisiones constantes durante la noche, así que yo tenía que recorrer el pasillo del cuarto piso varias veces por turno. La primera vez que sentí verdadero miedo fue un martes por la noche. Eran cerca de las 2 de la mañana, y yo estaba haciendo mi ronda habitual. El silencio en ese piso siempre era absoluto, solo interrumpido por el sonido rítmico de los monitores y las máquinas de respiración. Esa noche había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más pesado, como si costara más trabajo respirar. Revisé al señor de la habitación 403 y todo estaba bien. Luego pasé a la 405 donde estaba una de las señoras, la señora Ramírez, una mujer de 70 años que siempre había sido muy amable conmigo. Cuando entré a su habitación ella estaba despierta, algo inusual porque normalmente dormía profundamente por los medicamentos. Sus ojos estaban muy abiertos y miraba fijamente hacia la esquina oscura del cuarto, junto a la ventana. Me acerqué con cuidado y le pregunté si se sentía bien, si necesitaba algo. Ella no respondió de inmediato. Siguió mirando esa esquina durante unos segundos más y luego, muy despacio, giró su cabeza hacia mí. Su expresión era de terror puro. «Está ahí», me dijo con voz temblorosa. «Viene todas las noches y me mira. No se mueve, solo me mira desde ahí». Yo miré hacia la esquina donde ella señalaba, pero no vi nada más que sombras. Traté de calmarla diciéndole que probablemente había tenido una pesadilla, que los medicamentos a veces causaban confusión. Pero ella negó con la cabeza repetidamente y apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. «No es una pesadilla, enfermera Gabriela. Es real. Viene cuando todos duermen. Primero lo escucho caminar por el pasillo. Sus pasos son lentos y pesados. Luego se detiene frente a mi puerta y la abre sin hacer ruido. Entra y se queda ahí parado mirándome. Nunca dice nada, solo mira. Y sus ojos, enfermera,
Sus ojos no son normales. Son oscuros, completamente oscuros, como si no hubiera nada detrás de ellos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mantuve la compostura. Le di su medicamento para dormir y me quedé con ella hasta que cerró los ojos. Cuando salí de su habitación, el pasillo me pareció más oscuro de lo normal. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban ligeramente, creando sombras que se movían en las paredes. Caminé más rápido de lo habitual hacia la estación de enfermeras, sintiendo todo el tiempo como si alguien caminara detrás de mí. Esa noche no pude quitarme de la cabeza las palabras de la señora Ramírez. Traté de concentrarme en mi trabajo, en llenar reportes y revisar medicamentos, pero cada vez que levantaba la vista hacia el pasillo oscuro, sentía una opresión en el pecho. A las 3:15, tal como había pasado las noches anteriores, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, pero esta vez fue diferente. El parpadeo fue más intenso y duró más tiempo, y justo cuando las luces se estabilizaron, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Pasos lentos y pesados que venían del fondo del pasillo, desde el área donde terminaba el corredor y donde había una puerta que llevaba a una escalera de emergencia que casi nunca se usaba. Los pasos se acercaban de manera constante, metódicos, como si quien caminaba no tuviera prisa pero tampoco la intención de detenerse. Me levanté de mi silla y miré hacia el pasillo. No había nadie. El corredor estaba completamente vacío, pero los pasos seguían sonando, cada vez más cerca. Me quedé paralizada detrás del mostrador de la estación de enfermeras, con las manos apretadas contra el borde del escritorio. Los pasos continuaban acercándose, y yo podía escucharlos con total claridad. No eran pasos normales. Había algo extraño en el sonido, como si quien caminaba arrastrara ligeramente uno de los pies. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía más frío con cada segundo que pasaba. Mis manos comenzaron a temblar, y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no salir corriendo hacia el elevador. Los pasos se detuvieron justo frente a la estación de enfermeras. Yo estaba de pie, mirando directamente hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero no había absolutamente nadie ahí. El pasillo seguía vacío. El silencio que siguió fue peor que los pasos mismos. Era un silencio denso, pesado, como si algo estuviera esperando a que yo hiciera un movimiento. Contuve la respiración durante lo que pareció una eternidad, sin atreverme a moverme ni a parpadear. Entonces escuché un susurro. Era tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era una voz rasposa, casi inhumana, que pronunciaba palabras que no pude entender. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El susurro se volvió más insistente, más fuerte, y sentí como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo, en un idioma que mi mente no podía procesar. De repente, todo se detuvo. Los susurros cesaron, el frío se disipó, y el pasillo volvió a su estado normal. Mis piernas casi cedieron debajo de mí. Me dejé caer en la silla y me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones. Quizás había sido el viento en las tuberías. Quizás mis oídos me habían engañado por el cansancio. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no había ninguna explicación lógica para lo que había experimentado. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban casi 4 horas para que terminara mi turno. La sola idea de tener que quedarme ahí durante todo ese tiempo me llenaba de pánico. Pero no podía irme. Tenía responsabilidades, pacientes que dependían de mí. Respiré profundamente varias veces, tratando de calmar mi corazón acelerado, y decidí que lo mejor sería mantenerme ocupada haciendo rondas constantes por las habitaciones. Me forcé a levantarme y caminé hacia el pasillo con pasos inseguros. Cada sombra me parecía amenazante, cada pequeño ruido me hacía dar un salto. Revisé primero la habitación 401. El señor estaba dormido profundamente, con su respiración asistida funcionando con normalidad. Todo parecía en orden. Seguí hacia la siguiente habitación y luego a la siguiente. Cuando llegué a la habitación 407,
donde estaba el hombre que había sufrido el derrame cerebral, noté que la puerta estaba entreabierta. Eso me pareció extraño porque yo misma había cerrado esa puerta después de mi última revisión. Empujé la puerta con cuidado y entré a la habitación. El paciente estaba en su cama, inmóvil como siempre, conectado a los monitores que mostraban sus signos vitales. Pero algo no se sentía bien. El ambiente de la habitación era diferente. Había una sensación de presencia que no podía explicar. Me acerqué a revisar los monitores y todo parecía estar funcionando correctamente. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo de la ventana oscura, detrás de mí, había una figura. Era la silueta de una persona parada justo a mi espalda. Pero cuando giré bruscamente no había nadie ahí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré de nuevo hacia la ventana y la figura ya no estaba. Salí de esa habitación lo más rápido que pude sin correr, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Regresé a la estación de enfermeras y me senté, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quizás era el estrés del turno nocturno, quizás necesitaba dormir más, pero entonces recordé lo que la señora Ramírez me había dicho sobre los ojos oscuros y vacíos, y un pensamiento terrible cruzó por mi mente. ¿Qué tal si ella realmente estaba viendo algo? ¿Qué tal si no era una alucinación causada por los medicamentos? Las siguientes horas fueron un tormento. Me mantuve alerta mirando constantemente hacia el pasillo, esperando que algo volviera a pasar. A las 5 de la mañana tuve que hacer otra ronda. Esta vez llevé una linterna pequeña que guardábamos en la estación, aunque las luces del pasillo estaban encendidas. Necesitaba sentir que tenía algo con qué protegerme, aunque en el fondo sabía que una linterna no serviría de nada contra lo que fuera que habitaba ese lugar. Cuando llegué a la habitación de la señora Ramírez, escuché que ella estaba llorando suavemente. Entré de inmediato y la encontré despierta, con lágrimas rodando por sus mejillas. Se veía aterrorizada. Me acerqué y tomé su mano. Vino de nuevo, me dijo entre sollozos. Esta vez se acercó más. Pude verlo mejor. No es una persona, enfermera Gabriela. No sé qué es, pero no es una persona. Su cara no está bien. Es como si alguien hubiera intentado hacer una cara pero no supiera cómo. Y huele horrible, como a algo que ha estado encerrado por mucho tiempo en un lugar sin aire. Yo quería decirle que todo estaba bien, que era solo una pesadilla, pero las palabras no salían de mi boca, porque yo también había sentido ese olor. Lo había percibido brevemente cuando estuve en la habitación 407. Un olor a humedad y a algo más. Algo putrefacto que había tratado de ignorar pensando que venía de alguna tubería en mal estado. Me quedé con la señora Ramírez hasta que volvió a dormirse, aunque esta vez tomó mucho más tiempo calmarla. Cuando finalmente cerró los ojos, salí de su habitación y me quedé parada en el pasillo. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse tímidamente por las ventanas al final del corredor. Normalmente ese sería un momento de alivio, la señal de que la noche había terminado y pronto llegaría el personal del turno diurno. Pero esa mañana no sentí ningún alivio. Solo sentía un peso aplastante en el pecho y la certeza de que algo muy malo estaba pasando en ese piso. Durante los siguientes días traté de investigar sobre el hospital. Hablé con enfermeras que llevaban más tiempo trabajando ahí, preguntando de manera casual si habían escuchado historias extrañas sobre el cuarto piso. La mayoría me miraba con desconfianza y cambiaba de tema rápidamente. Pero hubo una enfermera mayor, doña Estela, que había trabajado en el hospital durante más de 30 años. Ella me llevó aparte un día y me habló en voz baja. «Mira, niña», me dijo mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. «Yo sé que has notado cosas en el cuarto piso. No eres la primera y probablemente no serás la última. Ese piso tiene algo desde hace muchos años. Hubo un tiempo, hace como 20 años, cuando el cuarto piso era usado para otro tipo de pacientes. Pacientes que no tenían familia, que nadie visitaba, que la sociedad había olvidado. Algunos de ellos fallecieron ahí, y nadie vino a reclamar sus restos. Se quedaron en el sótano del hospital durante meses hasta que finalmente fueron llevados a fosas comunes». Ella hizo una pausa y suspiró profundamente antes de continuar.
Desde entonces, el cuarto piso nunca ha sido igual. Hay algo que quedó atrapado ahí. Muchas enfermeras han renunciado después de trabajar en ese piso durante las noches. Algunas terminaron con problemas nerviosos graves. Una de ellas tuvo que ser internada en el área de psiquiatría, porque insistía en que algo la había tocado, que había sentido manos frías en su cuello mientras hacía su ronda. Las palabras de doña Estela me helaron la sangre. Le pregunté por qué nadie hacía nada al respecto, por qué la administración del hospital no cerraba ese piso, o al menos advertía al personal. Ella me miró con tristeza y me dijo que nadie creería algo así, que cualquiera que hablara abiertamente sobre eso sería tachado de loco y probablemente perdería su trabajo. Esa noche volví al turno con un miedo que ya no podía disimular. Llegué al cuarto piso a las 11 de la noche, y desde el momento en que salí del elevador supe que algo estaba diferente. El ambiente era más opresivo que nunca. Las luces parecían más tenues, las sombras más largas y oscuras. Caminé hacia la estación de enfermeras tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban mientras preparaba los medicamentos para la ronda de medianoche. A medida que avanzaba la noche, los eventos se volvieron más intensos y frecuentes. Ya no eran solo pasos o susurros. Ahora podía escuchar claramente el sonido de puertas abriéndose y cerrándose por todo el pasillo, aunque cuando volteaba a mirar todas las puertas, estaban exactamente como las había dejado. El olor a humedad y descomposición se volvió constante, tan fuerte que tuve que cubrir mi nariz con un pañuelo empapado en alcohol. A la 1 de la madrugada, mientras estaba sentada en la estación de enfermeras tratando de concentrarme en los reportes, escuché un grito que me heló hasta los huesos. Venía de la habitación de la señora Ramírez. Corrí por el pasillo tan rápido como pude, mi corazón latiendo desbocado. Cuando llegué a su habitación y abrí la puerta, la encontré sentada en su cama, apuntando con un dedo tembloroso hacia la esquina oscura junto a la ventana. «¡Está ahí!», gritaba ella con voz desesperada. «Lo pueden ver, está justo ahí. Por favor, sáquenme de aquí. No quiero estar sola con eso». Miré hacia donde ella señalaba y esta vez sí vi algo. No era una figura completamente formada. Era más bien una sombra densa, más oscura que la oscuridad natural de la habitación. Tenía una forma vagamente humana pero distorsionada, como si alguien hubiera tomado la silueta de una persona y la hubiera estirado de maneras imposibles. Y donde deberían estar los ojos, había 2 puntos de una oscuridad tan profunda que parecían absorber la luz a su alrededor. Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, incapaz de moverme o de apartar la mirada de esa cosa. La sombra comenzó a moverse, deslizándose lentamente por la pared hacia donde estaba la señora Ramírez. Ella gritó de nuevo y ese sonido me sacó de mi parálisis. Corrí hacia su cama y la tomé del brazo, jalándola para ayudarla a levantarse. Tenía que sacarla de ahí inmediatamente, pero cuando la toqué, sentí algo que me hizo soltar un grito. Su brazo estaba helado, tan frío que me quemaba la piel, y en ese momento la sombra se detuvo. Giró hacia nosotras, y aunque no tenía rostro real, pude sentir su atención completamente enfocada en mí. El aire de la habitación se volvió tan frío que podía ver mi propio aliento. Las máquinas conectadas a la señora Ramírez comenzaron a fallar. Los monitores mostraban lecturas erráticas que no tenían sentido. Entonces escuché la voz. No venía de la sombra exactamente, sino que parecía resonar directamente dentro de mi cabeza. Era una voz múltiple, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo, todas diciendo las mismas palabras en un tono de lamento y rabia que me hizo sentir náuseas. Nos olvidaron. Nos dejaron aquí, solos, en la oscuridad, sin nombres, sin rostros. Nadie vino por nosotros. Nadie nos lloró. Y ahora estamos atrapados. Siempre estaremos atrapados. Y ustedes también. La sombra se expandió de repente, llenando toda la habitación con su presencia. Sentí como si me hundiera en agua helada, como si algo invisible me jalara hacia abajo. La señora Ramírez comenzó a convulsionar en la cama y yo intenté alcanzar el botón de emergencia, pero mis brazos no me respondían. Estaba completamente paralizada. Solo podía mirar mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. No sé cuánto tiempo estuve en ese estado.
Pudieron ser segundos o minutos, pero de repente, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. La sombra desapareció, el frío se disipó, y las máquinas volvieron a funcionar con normalidad. Caí de rodillas junto a la cama, temblando incontrolablemente. La señora Ramírez estaba inconsciente pero respirando. Presioné el botón de emergencia, y en cuestión de minutos, llegó el resto del personal. Tuvieron que llevarme a la sala de descanso porque no podía dejar de temblar. El doctor de guardia me revisó y dijo que probablemente había sufrido un ataque de pánico. Me dieron algo para calmarme y me dijeron que descansara el resto del turno. Pero yo sabía que no había sido un ataque de pánico. Había visto algo real, algo que no debería existir. La señora Ramírez falleció 3 días después. Su corazón simplemente se detuvo durante la noche. Yo no estaba de turno cuando pasó, pero cuando me enteré, sentí una culpa abrumadora. Sabía que lo que había en esa habitación había tenido algo que ver con su fallecimiento. Algo la había estado atormentando noche tras noche, hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Después de esa noche traté de renunciar, pero mi supervisor me convenció de quedarme ofreciéndome cambiarme al turno de día permanentemente. Acepté solo porque necesitaba el trabajo, pero con la condición de nunca volver a pisar el 4º piso durante la noche. Él estuvo de acuerdo sin hacer preguntas, y eso me hizo pensar que él también sabía algo sobre lo que pasaba ahí arriba. Pasaron las semanas y yo intenté seguir con mi vida normal, pero las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Todas las noches soñaba que estaba de vuelta en ese pasillo oscuro, escuchando los pasos acercándose. A veces soñaba que estaba en la habitación de la señora Ramírez, viendo cómo la sombra se deslizaba por las paredes. Otras veces soñaba que estaba atrapada en el 4º piso y que todas las puertas estaban cerradas, y podía escuchar voces susurrando desde el otro lado. Voces de personas que pedían ayuda, que suplicaban ser recordadas. Lo peor no eran las pesadillas. Lo peor era lo que comenzó a pasar cuando estaba despierta. Empecé a ver sombras en mi casa, especialmente durante la noche. Sombras que se movían cuando yo no estaba mirando directamente. Escuchaba pasos en mi apartamento cuando estaba sola. A veces, en el silencio de la madrugada, podía escuchar ese mismo susurro múltiple que había oído en el hospital, como si algo me hubiera seguido hasta mi hogar. Intenté buscar ayuda. Fui con un sacerdote, con personas que decían poder limpiar casas de presencias negativas. Nada funcionó. Lo que sea que había despertado o atraído esa noche en el hospital no me había soltado. Me había marcado de alguna manera. Hoy, 3 años después de aquella noche, sigo trabajando en el mismo hospital, pero solo durante el día. Nunca he vuelto al 4º piso, ni siquiera durante las horas de luz. He escuchado que más enfermeras han tenido experiencias similares a la mía. Algunas renunciaron, otras pidieron cambios de turno. Pero el hospital sigue funcionando, y el 4º piso sigue recibiendo pacientes durante la noche. Lo que más me aterra no es lo que viví esa noche. Lo que realmente me quita el sueño es saber que esas presencias siguen ahí, atrapadas en ese lugar, atormentando a los vivos porque nadie las recordó cuando debieron hacerlo. Y ahora es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Están condenadas a permanecer en ese limbo para siempre, y cualquiera que tenga la desgracia de cruzarse en su camino quedará marcado como yo. Ya no duermo bien. Tomo pastillas todas las noches, pero aún así me despierto a las 3:15 de la madrugada, siempre a la misma hora. Y cada vez que me despierto, siento que hay algo parado junto a mi cama, observándome en la oscuridad. No me atrevo a abrir los ojos cuando eso pasa. Simplemente me quedo inmóvil, conteniendo la respiración, esperando a que la presencia se vaya. Pero sé que nunca se irá del todo. Sé que lo que desperté esa noche me acompañará por el resto de mi vida. Y lo peor de todo es que a veces, cuando estoy sola en mi apartamento, escucho esa voz múltiple susurrando en mi oído las mismas palabras que escuché aquella noche. Nos olvidaron. Y ahora tú tampoco serás olvidada, porque ahora eres parte de esto. Para siempre. Traté de advertir a otras enfermeras sobre el 4º piso, pero nadie me toma en serio. Piensan que estoy paranoica, que necesito terapia. Quizás tengan razón. Quizás todo esto solo esté en mi cabeza, pero entonces,
¿Por qué sigo escuchando los pasos en mi casa? ¿Por qué sigo sintiendo ese frío repentino que me envuelve cuando estoy a punto de dormir? ¿Por qué, cuando me miro al espejo en las noches, a veces veo una sombra parada detrás de mí que desaparece cuando giro la cabeza? No hay escape de esto. No hay forma de volver atrás. Lo que sea que existe en ese cuarto piso del hospital ha extendido sus raíces hacia mi vida y no me soltará jamás. Y lo más aterrador de todo es que sé que eventualmente, cuando mi tiempo llegue, cuando mi cuerpo ya no pueda más, yo también me convertiré en una de esas sombras atrapadas. Me quedaré varada en algún lugar entre la vida y lo que viene después, olvidada y sola, susurrando en la oscuridad, esperando a que alguien más se cruce en mi camino. Esta es mi realidad ahora. Esta es la condena que cargo cada día, y no hay absolutamente nada que pueda hacer para cambiarla. Solo puedo esperar y contar los días, sabiendo que cada noche que pasa me acerca más al momento en que finalmente me rendiré ante la oscuridad que me persigue. Si alguna vez tienen que trabajar de noche en un hospital viejo, si alguna vez sienten que algo no está bien, si escuchan pasos cuando no hay nadie más, háganme un favor, salgan de ahí, renuncien, aléjense lo más que puedan, porque una vez que esas cosas se fijan en ustedes, una vez que establecen esa conexión, ya no hay forma de romperla. Yo aprendí eso de la manera más difícil. Y ahora vivo cada día sabiendo que la oscuridad me espera, que eventualmente me reclamará, y que cuando eso pase, yo también me convertiré en un susurro en la noche, en una sombra que atormenta a los vivos, en una advertencia que nadie escuchará, porque así es como funciona. El ciclo nunca termina, solo continúa, alimentándose de los olvidados, de los abandonados, de aquellos que nadie recuerda. Y ahora, yo soy parte de ese ciclo, para siempre.